¿Has pensado que toda tu vida has vivido encerrado en un limbo financiero? En este mundo, el dinero es una herramienta poderosa y una comprensión profunda de cómo funciona es el flujo de dinero, el cual puede ser la clave para alcanzar tus metas financieras. En el libro El cuadrante del flujo del dinero, del autor Robert Kiyosaki, nos presenta un modelo simple pero a la vez poderoso para entender cómo ganar dinero. El cuadrante del flujo del dinero es una herramienta que describe 4 formas diferentes en que la gente gana dinero, como empleado, como trabajador por cuenta propia, como dueño de un negocio y como inversor. La clave para comprender este cuadrante es entender la diferencia entre ingresos activos y pasivos. Los ingresos activos son aquellos que se generan mediante el trabajo activo, mientras que los ingresos pasivos son aquellos que se generan sin la necesidad de trabajar activamente. Es importante conocer el cuadrante del flujo de dinero porque te permite evaluar en qué parte del cuadrante te encuentras actualmente y cómo puedes pasar de un cuadrante a otro para lograr la libertad financiera. Quédate hasta el final e identifica en qué cuadrante te encuentras y cómo puedes cambiar de cuadrante para que puedas alcanzar la libertad financiera. En este viaje te enseñaré a identificar en qué cuadrante te encuentras y cómo puedes cambiar de cuadrante. ¡Comencemos! Número 1. El cuadrante de los empleados. ¿Cómo funciona y cuáles son las limitaciones de este cuadrante? Los empleados son personas que trabajan para una empresa o entidad y reciben un salario a cambio de su trabajo. El cuadrante de los empleados es el cuadrante en el que se encuentran la mayoría de las personas, y aunque puede ser un lugar cómodo y seguro, tiene limitaciones en términos de libertad financiera. Los empleados generan ingresos activos, lo que significa que su salario está limitado por su tiempo y habilidades. También tienen menos control sobre su trabajo y horario. Sin embargo, ser un empleado puede ser un buen punto de partida para avanzar hacia otros cuadrantes del cuadrante del flujo del dinero. Para lograr pasar al siguiente cuadrante, Robert Kiyosaki nos brinda algunas ideas, las cuales dependiendo de tus habilidades y recursos podrían ayudarte a avanzar de cuadrante, como convertirse en consultor o freelancer, iniciar un negocio pequeño, convertirse en vendedor de redes de mercadeo o crear contenido en línea. Recuerda, cada uno de estos caminos tiene sus pros y sus contras, y que cada persona es diferente en términos de habilidades, recursos y metas. Lo importante es elegir un camino que te permita trabajar en lo que te gusta y te permita alcanzar tus objetivos financieros. Número 2. El cuadrante de los autoempleados. ¿Por qué es importante tener en cuenta este cuadrante? ¿Cuáles son los pros y los contras de ser un trabajador por cuenta propia? Los autoempleados son personas que trabajan para sí mismos y a menudo ofrecen un servicio o habilidad especializada a sus clientes. Este cuadrante puede ofrecer más libertad laboral que el cuadrante de los empleados, pero también tiene sus limitaciones. Los trabajadores por cuenta propia a menudo trabajan largas horas y generan ingresos activos, lo que significa que su tiempo y habilidades siguen siendo limitantes. Sin embargo, este cuadrante puede ser un buen punto de partida para avanzar hacia otros cuadrantes, especialmente si se enfocan en convertir sus habilidades en un negocio que pueda funcionar sin su presencia constante. El paso de autoempleado a dueño de negocio en el cuadrante del dinero de Robert Kiyosaki implica una transición desde ser alguien que trabaja en su propio negocio a ser alguien que tiene un negocio que funciona por sí solo. Por ejemplo, delega tareas, crea sistemas, contrata a las personas adecuadas, enfócate en el crecimiento y busca asesoría y capacitación. Recuerda que la transición de autoempleado a dueño de negocio no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere tiempo, esfuerzo y planificación. Número 3. El cuadrante de los dueños de negocios. ¿Qué diferencia hay entre ser un trabajador por cuenta propia y un dueño de negocio? ¿Cómo puedes hacer crecer tu negocio y tener éxito en este cuadrante? Los dueños de negocios son personas que tienen un negocio que funciona sin su presencia constante. Este cuadrante puede generar ingresos pasivos, lo que significa que pueden ganar dinero sin tener que trabajar activamente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que construir un negocio exitoso puede llevar tiempo y esfuerzo. Los dueños de negocios tienen más libertad y control sobre su trabajo y horario.
y pueden hacer crecer su negocio y aumentar sus ingresos a medida que contratan a más empleados y expanden sus operaciones. Para tener éxito en este cuadrante, es importante tener una visión clara y una estrategia sólida, así como habilidades empresariales y la capacidad de delegar tareas y tomar decisiones difíciles. Además, es fundamental tener una comprensión profunda de las finanzas y la contabilidad para poder administrar eficazmente su negocio. Para pasar del cuadrante de dueño de negocio al cuadrante de inversionista, es importante hacer una transición cuidadosa y estratégica. Algunos pasos que puedes seguir para lograr esta transición son automatizar tu negocio, desarrollar una mentalidad de inversión, empieza a invertir, continúa aprendiendo y considera la inversión en negocios de otros. Número 4. El cuadrante de los inversores. ¿Cómo funciona este cuadrante y por qué es importante considerarlo? Los inversores son personas que utilizan su dinero para generar más dinero a través de inversiones en bienes raíces, acciones, bonos y otros instrumentos financieros. En este cuadrante puedes generar ingresos pasivos significativos, lo que significa que tu dinero trabaja para ti. Sin embargo, es importante tener en cuenta que invertir conlleva riesgos y que se requiere un conocimiento sólido del mercado y las tendencias para hacer inversiones inteligentes. Además, es importante tener una estrategia clara y diversificar tus inversiones para minimizar los riesgos. Aunque el cuadrante de los inversores puede ser el más atractivo para muchas personas, es importante tener en cuenta que para llegar a este cuadrante es necesario pasar por los 3 anteriores y tener una buena base financiera. ¿Cómo puedes aplicar el cuadrante del flujo del dinero en tu vida? El cuadrante del flujo del dinero es una herramienta poderosa para entender cómo funciona el dinero y cómo puedes lograr la libertad financiera. Para aplicarlo en tu vida, es importante evaluar en qué parte del cuadrante te encuentras actualmente y pensar en cómo puedes avanzar hacia los cuadrantes de los dueños de negocios e inversores. Esto puede implicar adquirir nuevas habilidades, crear un negocio o invertir en el mercado financiero. Lo importante es tener una visión clara y un plan de acción sólido para lograr tus metas financieras a largo plazo. Recuerda, es mejor trabajar unos años tratando de crear un activo que estar toda la vida creándolo para otro. Robert Kiyosaki. Hemos llegado al final del video. No olvides suscribirte y dejar un like para más videos como este.